Hola, buenos días, tardes. Bienvenidos a esta clase de pastel tres leche. En nombre de la universidad les damos la cordial bienvenida. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a elaborar un pastel clásico tres leches. Todo el mundo conoce un tres leches y a muchos les gusta. Como base de este pastel, o sea, es un pastel muy fácil porque lleva muy pocos ingredientes, tiene muchísimo sabor y puede ser como muy versátil. O sea, si ocupamos, la receta que les vamos a dar hoy es un bizcocho base. A este bizcocho le pueden cambiar proporciones para que sea de chocolate, agregarle nueces, almendras, o sea, puede ser muy versátil para ustedes. Vamos a comenzar elaborando el bizcocho. Para empezar, ¿qué tipo de bizcocho se necesita para hacer un pastel tres leches? Es una pregunta muy común porque existen esos pasteles que ya se les salió toda la leche o no vienen muy húmedos. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver qué clase de bizcocho vas a hacer. En este caso les vamos a enseñar a hacer un bizcocho para hacer el tres leches que se llama esponja. ¿Cuál es su función? Absorber. Por ejemplo, les voy a enseñar, ya está hecho, pero lo vamos a hacer. Este bizcocho tiene mucha esponjosidad, es súper esponjosito y sirve perfectamente para que ustedes puedan agregarle líquido y se quede ahí, no se empiece a salir, no nada. Entonces vamos a empezar por eso. Y para empezar, ¿pueden hacer este bizcocho con una batidora de mano? Sí. Y también con una batidora de pedestal, que son de este estilo. Tal cual a mano yo no les recomendaría mucho porque no van a lograr obtener un batido muy perfecto, o sea, muy aireado también. Y entonces yo les recomendaría mucho que fuera o batidora de mano o este tipo de batidores. Para empezar, se tiene que empezar primero a batir. Existen varios aditivos para las batidoras. Y el primero que vamos a usar es que es el aditivo paleta. Este nos sirve para batir y para integrar ahí. Pero lo vamos a ocupar después. Entonces, para el bizcocho es súper fácil. Son muy poquitos ingredientes. Con estos 5 ingredientes van a obtener su bizcocho, que es, para empezar, huevos, azúcar, harina, polvo para hornear y vainilla. Muchos hacen este bizcocho sin el polvo para hornear. Sí se puede, pero lo que nos agrega el polvo para hornear es una estabilidad en el bizcocho, que es lo que buscamos, que sea un bizcocho estable para que al agregarle la humedad no se apachurre o se empiece a ver todo descuadrado. Entonces para eso nos va a servir. Vamos a empezar separando los huevos. En este caso vamos a utilizar 5 huevos y vamos a separar claras de yemas. Es súper fácil. Hay que tener cuidado y también checar que nuestro huevo sea lo más fresco posible, porque a veces pasa mucho que ya se revolvió la yema con la clara y vienen pelitos. Pero no, si lo hacemos de manera despacito y todo, yo les voy a enseñar la manera en la que yo separo huevos, que es así. Agregamos el poquito de clara y con las manos, porque esto, o sea, puede ser más delicado agarrarlo con tu palma que agarrarlo, no sé, con una cuchara o otra cosa. Entonces así, súper rápido, y no tengan miedo de ensuciarse las manos, esas se lavan muy rápido. Y son 5 huevos. Para este tipo de recetas es importante que ustedes estandaricen qué tipo de huevo van a usar, porque esto es lo que va a cambiar el que sea un bizcocho o más grande o más chico. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer por peso o por pieza. A veces es más recomendable por pieza porque pues no todos tienen una báscula o varía mucho el peso del huevo, entonces puede ser más fácil. Pero si de plano quieren que siempre le salgan igualitos sus bizcochos, el huevo pesado. Ya que
separamos las claras de las yemas. A las yemas le vamos a agregar el azúcar. Es azúcar refinada. Hay una diferencia entre el azúcar refinada y el azúcar que ocupan en su casa, la estándar. Una es que el azúcar de su casa es como un poquito más durita, esa carameliza más. Entonces puede que su bizcocho quede un poquito más duro con ese azúcar. Entonces yo recomiendo mucho más la refinada, que es más ligera y también no le aporta un color más fuerte al bizcocho. No sé si se han dado cuenta que a veces son bizcochos muy cafés o muy oscuros. También tiene mucho que ver el azúcar. Vamos a comenzar con el aditivo paleta, que es este, y vamos a empezar a batir. Esto, en este momento no hay ningún problema de que bata más rápido o más lento, porque todavía no tenemos una harina, que son las que ya son un poquito más delicadas a la hora de batir. Cuando ya se empezó a batir las yemas, vamos a empezar agregando el azúcar despacito, de tal manera que se vaya incorporando a las yemas. Incorporadas las yemas con el azúcar, hay que batir. ¿Cuándo es el tiempo de dejar de batir? Nosotros tratamos de no sobrebatir mucho, pero es importante que sea hasta el momento en que las yemas pongan un poquito más claritas y como que suban su volumen, esponjen un poquito. Ahí es donde vamos a estar inyectando. También porque se nota como el azúcar todavía no se mezcla con las yemas. Entonces eso es muy importante, porque si no van a estar separados y el batido pues realmente no cumple su función. Vamos a batir un poquito más. La velocidad que deben de manejar, ya sea con este tipo de batidoras o las de mano, es una velocidad de media a alta. Miren, les voy a enseñar. Justo ahora es muy importante que se fijen que el azúcar no quede pegado a las paredes del bowl, porque si no, no se va a terminar de mezclar por completo. Y también ahí se van a ir dando cuenta como el azúcar todavía no se integra bien a las yemas. Y seguimos batiendo. Un poquito más hasta que más claritas, no van a quedar blancas, pero sí es un amarillo más pálido. Ese es el color que buscamos y la textura casi duplican su volumen, el azúcar y las yemas van a duplicar volumen y van a verse como más esponjositas. Cuando ustedes empiezan a ver que las yemas ya se pusieron más claritas, ya esponjaron, vamos a agregar la vainilla. La vainilla pueden utilizar dos tipos. Una que es la esencia de vainilla, que es a base de alcohol, las normalitas que encuentran de muchas marcas, esa. O también existen las esencias, pero a base de una grasa, son como un poquito más densas y cualquiera de las dos les funciona bien. También se encuentran de la transparente o de la que tiene color, no le afecta en nada, porque pues, está clarito, no se va a ver un bizcocho muy oscuro. Entonces le agregamos la vainilla y otra vez vamos a batir.
Aquí ya está batido las yemas, el azúcar y la vainilla. Vamos a bajar las paredes para que no se quede la vainilla pegada en las orillas ni el azúcar. Y miren, como pueden ver, ya es una mezcla un poquito más esponjosa y mucho más clarita, nada que ver con el primer color de las yemas. En este momento vamos a agregar los polvos. Para polvos nosotros vamos a utilizar harina, que es la harina que ustedes pueden comprar en el súper, en la tienda, y vamos a agregarle polvo de hornear. Es muy importante que se mezclen bien para que no entre primero en contacto el polvo de hornear y se vaya a activar rápido. Entonces lo agitamos con una cucharita y posteriormente lo vamos a agregar a nuestra mezcla, así directo, pero cernido. Recuerden que la harina, por estar empacada o en distintos establecimientos, absorbe un poquito de humedad y se hacen esas pelotitas de harina. Eso se deshace muy fácil con el movimiento, pero si ustedes no llegan a cernirlas, se van a quedar las bolitas. Entonces eso va a provocar que en su bizcocho a lo mejor dicen, ay, me quedó muy bonito, muy esponjoso, pero ya cuando lo partan van a salir esas bolitas y pues no son muy agradables. Entonces cernimos. Muy bien, muy bien. Procuren tener siempre un cernidor únicamente para polvos. No ocupen el del agua, el de nada más. Solo para polvos. Y una vez cernido, vamos a regresar a la batidora. Aquí se ve cómo quedan las pelotitas, y ya sea del polvo para hornear o de la harina, pero esas son las que no queremos. Vamos a regresar con nuestro aditivo paleta. Es súper importante este momento, muy importante y crucial para que su bizcocho quede muy bonito. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita tenemos una harina. La harina contiene gluten, entonces el gluten lo que hace es que dé elasticidad a la masa, y nosotros no queremos obtener eso porque queremos un bizcocho esponjoso, suave. Entonces si llegamos a activar el gluten va a ser un bizcocho como muy durito, entonces eso es lo que no queremos. Aquí solamente se va a batir lo justo, o sea, una vez que veamos que la harina se integró completamente a la mezcla anterior de yemas, de azúcar, de vainilla, en ese momento dejamos de batir. Le pegamos a las orillas o se aseguran de que no se quede pegado, y a velocidad baja, es baja. Y listo, es súper poquito lo que se va a batir, súper poquito. ¿Tendrás otro de este? Miren, si se dan cuenta, solo se batieron, o sea, solo se integró la harina con las yemas y el azúcar, pero tal cual no estuvimos bate y bate, fue un proceso muy rápido. Ahora lo que vamos a hacer es bajar de las paredes por si quedó un poquito de harina que se pega, y recuerden limpiar bien su aditivo paleta para no crear merma y hacer que todo esto se quede en la palita. O sea, todo esto funciona, nada más es cosa de limpiarlo. Bien, ahora ya tenemos esta mezcla. Esta mezcla ya tiene nuestro polvo para hornear, entonces de inmediato se ve cómo empieza a trabajar el polvo para hornear y a crear ese aire, pero la vamos a reservar porque este bizcocho lleva como para decir así, un segundo potencializador, que son las claras montadas. Muchas veces se comenta que, por ejemplo, hay que tener cuidado con el horneado de un pastel así porque se puede bajar y todo esto. Como ya lleva un polvo para hornear, o sea, literal es casi 100% seguro que no se les tiene por qué bajar. Entonces ahora vamos a montar las claras. Son las claras de los 5 huevos y vamos a comenzar a batir. Lo reservo. En este momento, como son claras, ya vamos a utilizar el aditivo globo.
El globo lo que va a hacer es integrarle aire a estas claras. Recuerden que para que las claras suban y monten bien, tiene que ser un recipiente bien limpio, que no tenga agua, porque si no, ahí sí va a costar mucho que suba. Entonces, bien limpiecito todas nuestras herramientas de trabajo y comenzamos a batir otra vez. Vamos a dejar de batir hasta el momento en que las claras estén montadas, pero o sea, no que queden durísimas, no, porque también eso aporta que el bizcocho se ponga un poquito como más durito, más estable, pero tiende después, a lo mejor sí cuando saca del horno, como a hacerse un poquito así. O sea, si está recto, se achata un poquito de las orillas. Entonces lo que vamos a hacer es subir las claras, pero no súper montadas, no. Ahorita les voy a decir también otro secreto. Vamos a empezar a montar. Recuerden que para subir claras empezamos en una velocidad baja. ¿Para qué? Para que se creen las primeras burbujas chiquititas de las claras y después aumentamos velocidad y ya se termina de batir. Esto con la finalidad de que las claras no suban como a lo tonto, o sea, subir súper rápido. Todo lleva su proceso y su tiempo. Vamos a ocupar de ver qué molde vamos a usar. Es súper rápido con estas batidoras, por eso les digo que a mano sería muy tardado, pero yo les recomiendo mucho batidora de estas o de mano. Listo, se montan muy rápido. Miren, estas ya quedaron montadas. No están tal cual duras, o sea, no son como las súper que estén montadas, pero ya son perfectas para nuestra mezcla. Antes de empezar a hacer esto, les quiero explicar un poquito de los moldes. Miren, moldes para hacer pasteles existen muchos, de formas, de tamaños, de todo. Cuando se empieza, por ejemplo, si nos están viendo personas que van a empezar a vender pasteles o a hacer pasteles o incluso en casa, el material, es bonito que inviertan en material y en buen material. Por ejemplo, para un bizcocho de 10 personas utilizamos este molde, que es el de 18 centímetros. Estos moldes son altos, pero no muy altos. ¿Por qué? Porque el pastel 3 leches no se puede hacer tan alto porque no tiene una estructura. O sea, al agregar un líquido vamos a hacer que no sea muy estable si no se agrega bien. Entonces vamos a utilizar este tipo de moldes de aluminio, pero siempre a veces pasa que es que se me quedó pegado, ya no sale, porque a veces no lo engrasamos bien. Entonces es muy importante que siempre ocupen papel encerado o papel estrella en la base. Una vez que el molde tenga el papel encerado abajo, o sea, no hay por qué quedarse pegado. Para enharinar el molde vamos a comenzar utilizando ya sea manteca vegetal, mantequilla o aceite, y vamos a engrasar el molde primero. Nosotros utilizamos, mucho mejor sería que se ocupe la manteca, porque una es económica, dos hace que se desenvuelve muy rápido el bizcocho, y pues así pueden andar trayendo su trastecito de manteca. O sea, se conserva muy bien, no es como una mantequilla que tiene que estar en el refri o eso. La manteca puede estar a temperatura ambiente y no le pasa nada. Una vez que ya tiene toda la manteca vegetal, vamos a pegarle el papel encerado.
El papel encerado es muy importante. Yo sé que a veces se puede decir como de, ay, agrega costo a mi pastel porque pues hay que comprar el papel y todo, pero le da un mejor acabado a tu bizcocho y es importante que no jugamos a saber si va a desenmoldarse o no. O sea, si tiene el papel estrella va a salir, entonces mejor que tengamos un poquito de seguridad. Y le vamos a agregar un poquito de harina. La harina va a ser para ponerlo sobre las paredes y que de las paredes también se desenmolde rápido. Ahí. Ya, esto es un molde que ya está engrasado con harina y le decimos molde encamisado. Una vez que nuestros moldes estén así, ya podemos agregar nuestra mezcla. Pero recuerden que, como les dije, agregar la manteca, o sea, literal es embarrar poquitita. ¿Para qué? Para que no se creen unas bolotas así como de, ay, tenía exceso de manteca, porque eso va a hacer que salga un poquito deforme su bizcocho. Entonces, súper ligerito, y también la harina lo sacudimos y que salga toda. Literal, solo es lo justo. Una vez que ya tenemos nuestro molde, vamos a comenzar a batir nuestra mezcla de yemas, de azúcar, de harina, de polvo para hornear y de vainilla con las claras. Primero van a tomar poquito, o sea, literal poquito. Y eso es como, bueno, yo le llamo como sacrificar estas claras. ¿Por qué? Porque ahorita la primera mezcla, la amarillita, ya está un poquito dura. Entonces, bueno, tiene la harina, o sea, es más fuerte que las claras. Entonces yo le llamo sacrificar esas claras porque estas las podemos batir simplemente como para que aflojen. Hay muchos mitos de, todo de forma envolvente, despacito, porque si las bates muy fuerte pues se van a bajar. Entonces, para evitar eso, que digan, se van a bajar, tomamos poquitas claras, como la cantidad que yo tomé, y vamos a batir. Esto lo que va a hacer es aflojar la mezcla anterior para que quede un poquito más ligera. Y una vez que está más ligera, podemos agregar todas las demás claras y ya no le va a costar mucho integrarse. Miren, esta mezcla ya está mucho más ligera de como estaba la anterior, porque ya tiene ese poquito de claras. De ahí vamos a irlas agregando poco a poco. Yo lo agrego en 3 tantos. El poquito primero que sacrifico, luego y al final lo último que queda, y ya de manera un poquito más despacito. No quiere decir que si ustedes no baten de forma envolvente no va a salir, porque sí va a salir porque ya tiene un polvo de hornear y eso ya va a agregar aire. Pero también es cierto que si lo agregamos un poquito con mayor suavidad, va a quedar muy esponjosito. Miren. Si se dan cuenta, no termino de batir perfectamente para agregar el siguiente. ¿Por qué? Porque si nosotros terminamos de batir perfectamente y después vamos a agregar la última ronda de clara, o sea, va a ser como un doble batido. Y como aquí ya está la harina, no debemos de sobrebatir. Entonces agregamos todo lo último. Y esta es la última parte de clara. Entonces es así. Recuerden que baje bien la espátula, el miserable. De preferencia utilicen este tipo de herramientas que se llaman miserables. ¿Por qué? Porque son de silicón y estos como que flexionan y todo, entonces van a bajar muy bien lo que hay en las paredes o raspar el fondo del traste que estén utilizando. Miren, si se dan cuenta, yo no lo estoy haciendo así como súper delicado, porque pues ya, más o menos ya agarramos un poquito de experiencia, pero el hecho de que lo hagamos más brusco no quiere decir que no vaya a salir. Si se dan cuenta, se están haciendo movimientos rápidos, pero no estamos dañando la mezcla. Miren, aquí la mezcla está perfecta para pasar al molde. Si se dan cuenta, es una mezcla muy suave, no quedó muy oscura por el tema del azúcar que les comenté, que es azúcar refinada. Y también no tiene ninguna pelotita de harina porque va a ser nida, a veces cuando no se baten bien
Las yemas igual hacen como una costrita amarilla y esa igual se pega, o sea, tampoco tiene. Y está súper esponjosita. Esta mezcla está perfecta para llevar a hornear para hacer un bizcocho esponja, que es el que vamos a utilizar para nuestro pastel tres leches. Ahora vamos a agregar toda esta mezcla, toda. Recuerden que es muy importante estandarizar sus recetas. ¿Cómo las van a estandarizar? Saber, por ejemplo, todos tenemos nuestra receta de confianza, ¿no? Por ejemplo, esta receta que es mi receta de confianza, ya sabemos que rinde para un molde de 18 centímetros y este a su vez rinde para 10 porciones. Entonces es muy importante que hagan eso para que ustedes no tengan merma. ¿Qué es la merma? Cuando a lo mejor dices, ay, ya hice mi mezcla, pero me quedó chiquito el molde y me sobró. Entonces, aunque ustedes no lo crean, todo esa cuestión de ir diciendo, ay, pues lo tiro, o lo horneo más chiquito, pero ya me sobró, así, es malo. ¿Por qué? Porque si se dedican, por ejemplo, a venderlos, eso a la larga, aunque ustedes no lo crean, se va a ver reflejado en su venta. O sea, van a decir, chin, pero es que a lo mejor yo sabía que iba a ganar 200 pesos y no salió. ¿Por qué? Porque gastaste ingredientes a lo mejor para un pastel de 20 personas y te pidieron uno de 10 y pues la otra mezcla no sabes qué le hiciste o te sobró y la tiraste. Entonces, muy importante, si se dan cuenta, este molde está perfecto, la mezcla quedó justo a la mitad, un poquito arriba de la mitad, que es como donde se deben de llenar los moldes, porque si nosotros llenamos el molde hasta aquí, no sé, pasados los 3/4, es muy probable que se nos vaya a regar en el horno. O sea, ¿por qué? Porque esto va a subir. Por lo regular el bizcocho esponja duplica su tamaño, entonces este bizcocho, si lo tenemos a la mitad, decimos, ¿sabes qué? Va a llegar a todo lo que da el molde. Entonces es muy importante nunca rebasar los 3/4 de su molde con mezcla para que su horneado quede bien y no sea como un bizcocho gigante y le tengan que quitar a lo mejor una parte arriba y esa ya no se ocupe. Entonces siempre estandarizamos recetas. Esta es una receta para un bizcocho de 18 centímetros que rinde para 10 personas. Esta mezcla es una mezcla de vainilla básica que se ocupa como para empezar. Pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero uno de chocolate. ¿Cómo le hago para tener uno de chocolate? Simplemente a su receta le quitan el 10% de harina y ese 10% lo sustituyen de cocoa. La cocoa es para que le dé sabor a chocolate, pero es bien importante utilizar cocoa de calidad, porque si ocupamos una cocoa de mala calidad, ese 10% no va a ser suficiente y van a decir, ay, es que el bizcocho no sabe mucho chocolate. Entonces es muy importante eso. A este bizcocho yo les dije que era un bizcocho muy versátil. ¿Por qué? Porque es de vainilla, pero si decimos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un pastel de piñón de 3 leches. Cambio la esencia del de vainilla por de piñón. Es la única diferencia, porque su sabor no es muy potente. Y ahí sí, ya relleno de piñón, decoro con piñón, por dado el caso. ¿Sabes qué? Yo quiero un 3 leches de Oreo. Ok, a esta mezcla, troceale galleta Oreo y a hornear. Pueden utilizarla de muchas maneras, eso es lo bonito del pastel 3 leches, que en sí debe de saber a 3 leches, pero nosotros lo rellenamos, lo decoramos con lo que nosotros requerimos, ¿va? Entonces, ya se va por 30 minutos a 180 grados al horno. Tipos de horno, hay muchos, pero en el de la estufa de casa, para los que están empezando, o las mamis que quieren experimentar la receta, no importa que sea un bizcocho de cocina, o sea, de casa, perdón, está perfecto. Lo único que deben de checar es que todos en casa debemos de conocer nuestro horno, no es para las ollas. Entonces tienen que conocer bien su horno. ¿Por qué? Porque a veces no están bien nivelados y eso hace que de un cachito más dora y del otro como que no. Eso pasa en todas las estufas, entonces de preferencia siempre tener un termómetro de horno. Esos termómetros traen una bolita y van colgados en el horno, son muy económicos y funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque así vas a conocer lo que de verdad está calentando tu horno. Muchas veces decimos, ay, pues es que ahí en las rayitas que trae la estufa ya dice que en esa son 180. Pero, por ejemplo, si no está bien calibrado tu horno, o a veces por temas de gas no subió mucho tu horno, aunque diga ahí 180, puede estar hasta en los 150,
o incluso menos y no te das cuenta. Entonces por eso termómetro sí o sí en el horno. Entonces por 30 minutos a 180 grados en horno, ya sea de estufa. Si llega a ser, a lo mejor alguien nos ve con un horno un poquito más profesional, si es de los de convección, los que tienen ventilador, puede estar hasta 20 minutos porque esos, como dan calor arriba y abajo, son más rápidos. Pero si es de casa, los 30 minutos está bien. Este se va a horno. Y con la magia de la televisión ya tenemos el otro bizcocho horneado. Este bizcocho es la misma receta que les acabo de enseñar. Y lo vamos a desenmoldar. Si se dan cuenta, yo solo le quito las orillitas por cuestión de que aquí no tiene papel estrella o papel encerado, solo es como para que se note. Una vez que nosotros tenemos nuestro bizcocho ya horneado, es muy importante, de verdad muy importante, que no sea un bizcocho que lo acabes de hornear ahorita y lo quieras decorar. O sea, eso en la pastelería no debe de pasar por nada, porque los bizcochos una vez horneados tienen cierta humedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo acabo de hornear y está calientito y digo, no sé, mi pastel lo quiero dentro de 2 horas, lo voy a ocupar, y lo pongo ya a decorar o todo eso, no va a salir bien. ¿Por qué? Porque no va a absorber la humedad, no va a absorber el líquido, el jarabe 3 leches, no lo va a absorber. Entonces, mi mejor recomendación para todos los que o ya hacen pasteles, o van a hacer pasteles, o en casita, es siempre hornear el bizcocho un día antes mínimo. O sea, ya sí, ya muy perdidos, un día antes. ¿Por qué? Porque van a tener un bizcocho frío, que ya reposó, que ya su humedad la tuvo toda la noche, enfrió con calma, no lo metimos ni al refri ni a nada para que enfríe rápido. Así debe ser un bizcocho. Un bizcocho siempre tiene que estar horneado antes. Otra cuestión, ¿se pueden estos, no sé, hornear antes y ocuparlos hasta dentro de 3 días? Sí. Este bizcocho, lo que tiene su gran ayuda es que es muy bueno para almacenarse. O sea, una vez que sale así ya lo desenmoldamos, nosotros lo que podemos hacer es vitafilarlo con el papel transparente y al refri. Cuando ya se vaya a usar, lo sacas unas 2-3 horas antes y ya está tu bizcocho. Puede rendirles hasta semana y media en el refri. Pero entonces, ¿a qué vamos? La regla más importante es que no puede usarse justo ahorita. O sea, que va a salir de hornear, yo no puedo decir, de una vez lo voy a decorar, para nada. No se puede, no. Eso es lo que hace que los bizcochos, o más bien los pasteles ya armados, se vean como chuequitos, como que, yo vi que era poquito líquido, pero no, ¿sabes qué? Ya se me regó en toda la charola. Es eso, y no lo tenemos que lograr, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer nuestro pastel 3 leches? Nuestro pastel 3 leches va conformado por 3 cosas. Una es nuestro bizcocho, otra es nuestro relleno y nuestra cobertura. Si ustedes quisieran, no, ¿sabes qué? Yo quiero un 3 leches que solo lleve poquitita crema arriba. Tal cual ya se empieza a humedecer y ya se decora arriba. Pero lo que vamos a hacer es rellenarlo. Vamos a hacer un pastel 3 leches de fresa. Entonces, vamos a comenzar partiendo el bizcocho, perdón. ¿Cómo partimos este bizcocho? Muchas veces pasa que a lo mejor pues no tienen el expertise o todo de partirlo justo a la mitad. Existen herramientas que son como ligas o igual como cuchillos, pero que tienen así un arco para que los partas derechitos. O sea, yo siento que no, es como gastar. Y con un cuchillo de sierra porque es para partir panes, cortar panes, perdón, está perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a enseñar mi técnica. Aquí siempre hay una rayita. ¿Por qué? Porque cuando entró al horno yo les dije, va a subir casi la mitad, y es lo que se logra. O sea, la raya ya casi está dividida, pero lo que vamos a hacer no es agarrar nuestro cuchillo así y a ver cómo se va. No, siempre, si tienen la oportunidad de apoyarse de una base giratoria como estas, procuren que sea una que tenga mucho peso. Estas son muy pesadas de la base,
¿Por qué? Porque eso les va a dar estabilidad de que puede girar y girar, moverla y moverla y no se va a mover. Eso les va a ayudar mucho para cortar y que sea muy derechito. O bueno, al menos que no esté todo súper chueco. Entonces lo que van a hacer si tiene esta base giratoria, yo apoyo mucho mi mano. Entonces vamos a poner que esta es la mitad y primero se marca y luego se corta. ¿Por qué? Porque tienes como tu margen de error. Si ustedes se van directo a cortar, una vez cortado ya no hay vuelta atrás. Pero si primero marcan y luego cortan, en dado caso de que no se les haga esta rayita, está bien porque a lo mejor dices, chinguen, cuando lo marqué me fui un poquito chueco. Entonces, para cortarlo ya sé que ahí no es. Entonces, lo que van a hacer es primero marcar. Vamos a marcar. Para mí ahí está marcado. Si se dan cuenta, metí un poquito el cuchillo, pero no atravesé hasta el centro. Una vez que ya está marcado, ahora sí, ya cortamos. Y listo. Este bizcocho, fue horneado ayer. Entonces, si se dan cuenta, yo les dije súper esponjoso. Así se llama literal, bizcocho esponja. ¿Por qué? Porque lo puedes apayurar y va a regresar a su forma normal. Eso es bueno porque quiere decir que es un buen bizcocho para absorber, que es lo que buscamos. Si se dan cuenta, igual incluso sus migas no es una miga tan grande, no es una miga chiquitita como las de mantequilla, porque no tiene mantequilla. O sea, la única grasa que le aportaron a este bizcocho fue la de las yemas del huevo. Bien, vamos a empezar, o bueno, una vez que ya tenemos nuestro bizcocho cortado, está perfecto. Vamos a separar, vamos a quitar un poquito la base. Y ahora, las cremas para batir. Ahí viene un tema. Cremas para batir, hay muchas de sabores, incluso vegetal y animal. Y vamos a tocar un poquito ese tema porque es muy clave para que tu pastel completo te quede bonito. Muchas personas les gusta que quede un pastel firme, porque un pastel firme es un pastel más estético siempre. Y a veces los pasteles que son un poquito más aguaditos, o a lo mejor la crema no está muy montada, esos pasteles puedes darle como texturas y todo. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de cremas para batir. Una es la crema para batir de origen animal y otra es la crema para batir que son de estas que ya, o sea, van a subir. O sea, eso es lo que les quiero dar a entender. Por ejemplo, cremas para batir lácteas son la Lincoln, por ejemplo. Tiene un sabor riquísimo, pero si no tiene arriba del 34% de materia grasa, es muy difícil que suba. O sea, que sube y que se mantenga bien. Por ejemplo, si van a dullar y que se vean los rosetones y todo, va a ser muy difícil que la Lincoln se mantenga firme, pero sí existe. Por ejemplo, si ustedes compran de esa Lincoln que venden o en el súper o en la de materias primas, la chiquitita o la de litro, esas no tienen arriba del 35% de materia grasa, entonces no van a quedar firmes. Pero sí existe la Lincoln que es para batir y que queda más estable, pero esas las venden como en unas cajotas de 4 litros, son muy grandes. También las pueden conseguir, yo aquí en la ciudad de Tehuacán no las he encontrado, pero sí las he trabajado. Entonces, si llegan a querer una que sepa muy a crema láctea, tiene que ser Lincoln, pero arriba de 35% de materia grasa. Y si no, vamos a utilizar cremas para batir vegetales, que en estas ya entran la marca Rich, Ilsa Frigo, me parece que también hay unas de Saborex, o sea, de esas ya hay muchísimas marcas, muchísimas. Pero ¿cuál va a ser como su plus? Porque, miren, muchos hacemos y vendemos pastel, miles diría yo, pero ¿qué pasa? Aunque yo les dé esta receta y la comparta con ustedes, a todos les va a quedar diferente. ¿Por qué? Porque ocupan esta cosa o la otra, todo es cuestión de marcas, de cómo ustedes lo quieran manejar. Yo en lo personal utilizo esta marca para pasteles tres leches, los que son de bizcocho de vainilla, porque es una crema para batir
que no aporta un sabor muy dulce. Esa es como la gran batalla aquí. Hay tres leches, a muchos nos gusta, pero muchos decimos que es muy dulce, pero o sea, es como la gran batalla en gustos. Por eso yo utilizo una crema para batir que sea un tanto baja en azúcar, o sea, que sea un sabor más neutro y que diga, si quiero que sea un poquito menos dulce, yo sé que por la crema no va a agregar dulzor. Entonces hay que utilizar la crema de su preferencia, pero siempre tratando de ver que no sea muy dulce. Recuerden que yo escuché apenas ese dicho que, o bueno, es como una anécdota. Por ejemplo, cuando en la cocina salada dicen, ay, es que le faltó sal, pues es culpa de quien lo elaboró. Pero también si se pasa de azúcar es culpa de nosotros los pasteleros, reposteros. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un postre, en este caso que sea un pastel, no quiere decir que tiene que estar súper dulce. Entonces hay que aprender a equilibrar. Por eso hay que probar. Si yo sé que mi bizcocho es dulce, no tengo que agregar una crema súper dulce o incluso a la crema agregarle azúcar. O sea, eso no, porque lo que vas a lograr es que sea un pastel que a la hora de que lo coman digan, pues sí muy rico, pero pues de 2 cucharadas no pasamos porque es muy dulce. Entonces, hay que aprender que las cremas a utilizar, cuáles quiero, cuáles necesito y para qué las necesito. Por ejemplo, también, si va a ser una crema que van a pintar porque quiero un pastel color rosa, no la monte mucho, no suba mucho su crema porque el colorante hace que se reseque un poquito. Entonces, mejor un poquito menos montada y ya podemos pintarla. En este caso la vamos a hacer blanca. Vamos a subir poquita. Y la crema, al igual que las claras, van con el aditivo globo, porque lo que queremos es que se integre aire. Miren, pueden ver, la crema viene totalmente líquida y vamos a hacer que quede un poquito más firme y con mayor volumen. Esta la pueden empezar a batir a velocidad media, no pasa nada, pero es muy importante que esté fría. O sea, a pesar de que es una crema vegetal y va a subir, es preferible que esté fría. No el bowl, las varillas, no, o sea, con que la crema esté fría está perfecto. Vamos a subir la crema, pueden subirle velocidad, no pasa nada. Solo asegúrense que no sea una crema hipermontada, porque eso es muy difícil de que ya lo puedan ocupar, porque se hace como una mousse un poquito más sólida. Entonces lo untable se le quita por completo. Asegúrense que su crema no esté sobrebatida, porque se nota mucho. No sé si alguno de ustedes ha visto esos pasteles que se ven como cuarteados. O sea, tienen crema para batir, pero se ven como cuarteados o se ven resecos. Esto es porque la crema para batir estuvo sobremontada. Me pasa otra cosa medio. Por ejemplo, si quieren hacer bizcocho de vainilla con crema de chocolate, ya las venden. O sea, pueden agregarle aquí cocoa, sí, pero a veces las cremas para batir, cuando ya las compras, ya traen un sabor mucho más fuerte. Y si ustedes llegan a, no sé, a querer esta que es de nata, me parece, y agregarle cocoa, pues va a tener que ser mucha cocoa. Y si alguien vende pasteles, recuerden que eso agrega el costo y pues cuando uno vende, pues es lo que menos queremos, que el costo se haga mayor. Miren, la crema ya está montadita. Ahorita se las voy a enseñar. Si se dan cuenta, está firme, pero no está súper dura. Eso está bien porque les va a ayudar a que a la hora de que ustedes decoren, que es como el tema principal de aquí, va a sentirse más fácil de trabajar con esta consistencia que el que esté muy montado.
Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo ya monté mi crema y se me pasó. Si pasa, entonces lo que pueden hacer es aligerarlo un poquito con leche. Va a ser cuestión de que le vayan agregando leche y la vayan mezclando, pero también de trabajarla más rápido, para que entonces ustedes puedan lograr un decorado un poquito más fácil y se vea bonito, porque a veces eso influye mucho. El que esté bien decorado va a ser que o que les llame más la atención o que vendan más o todo. Entonces recuerden que la parte clave de un pastel, aparte del sabor, también es la decoración. Ahora vamos con creo que es la parte principal de un tres leches, agregarle el líquido. ¿Cómo hacemos este líquido? Ya sea agregando la lechera, en este caso que es la leche condensada, con la leche evaporada y la leche. O bien ya también existen los jarabes que vienen preparados para humectar sus pasteles tres leches. Todo es cuestión de que ustedes busquen el sabor y también su costo. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero sacar 1 litro de jarabe tres leches, pero me va a costar tanto la leche condensada, tanto la leche evaporada y tanto la leche, no, ¿sabes qué? Creo que me puede convenir más comprar jarabe de tres leches. Entonces, pues compras jarabe de tres leches. También desde hay muchas marcas y muchos sabores. A pesar de que todos son tres leches, todos saben diferente. Todo es cuestión de marcas. Pero algo que en lo personal me he dado cuenta es que cuando uno compra el jarabe tres leches, viene súper espeso. Ay, este es de claro. Ya le vamos a... viene súper espeso. Por ejemplo, este es jarabe de tres leches, el de este lado. Pero para mi gusto viene muy dulce y muy espeso. Entonces lo que nosotros hacemos es aligerarlo con leche. ¿Para que nos da mayor rendimiento y seguimos buscando lo que les había comentado de no porque sea un pastel tiene que ser excesivamente dulce? Entonces yo ocupo por una parte de jarabe de tres leches, media de leche. Esa es como la regla que yo les puedo dar. Hablando en números, por ejemplo, si ustedes quieren ocupar 1 litro de jarabe de tres leches, van a utilizar medio litro de leche. Esto para que obtenemos un jarabe un poquito más líquido y menos dulce, que en lo personal yo siento que es muy importante que no esté tan dulce. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con lo que yo creo que todo el mundo quería ver, que era cómo se ensambla y cómo se decora. Miren, como ya les comenté, este bizcocho ya tiene un día de horneado, que es lo mínimo con lo que lo tienen que hacer. O sea, un día de horneado antes es lo ideal. Yo les dije que le ponemos un papel estrella. Este papel estrella, cuando nosotros se lo quitamos, logramos un bizcocho que esté súper lisito, y eso que nos va a hacer que de abajo no se esté desmigando. El tres leches tiene una manera de ensamblarse que es muy importante que ustedes la conozcan. Para empezar, muchos ensamblan ya directamente en base. Por ejemplo, en pasteles tres leches, siempre lo mejor es que esté refrigerado. ¿Por qué? Porque toda la humedad que le agregamos la va a absorber y se va a quedar ahí. Por ejemplo, en la pastelería lo que nosotros hacemos es un día se hornea, otro día se decora y hasta el siguiente se entrega. Con esto logramos que el bizcocho esté reposado porque se horneó antes. Otra, cuando se ensambla, va a absorber la humedad todo un día y va a refrigerar todo un día. Y al siguiente ya lo podemos entregar. Con esto se va a lograr un pastel que a la hora de que ustedes lo corten, lo sirva y no se esté desmigando, que no se esté saliendo el líquido. Eso es lo que nosotros queremos obtener enseñándoles nuestro método de ensamblar el pastel tres leches. Este bizcocho es un bizcocho esponja. Si se dan cuenta, yo lo apachurro un poquito y vuelve a subirse. Eso quiere decir que va a absorber. Esa es la finalidad de nosotros, va a absorber. Si ustedes lo arman directamente en su base,
Este tipo de cositas que tienen las bases, en caso de que sea este estilo, van a hacer que no logren decorarlo a comodidad. ¿Por qué? Porque van a estar topando con la espátula, con la raspa. Entonces nosotros, el método que les queremos compartir es ensamblarlo directamente en la base. ¿Por qué? Porque si lo ensamblas en la base, tienes todo el chance de que puedas decorar a gusto y todo, y después lo pasas a tu base de plástico sin ningún problema. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Para que nosotros elaboremos nuestro pastel tres leches, primero hay que humectarlo. Si ustedes, ya así como está su primera parte del bizcocho, comienzan a mojarlo, es error. Porque a lo mejor no le calculan bien al centro y ya se les está regando de un lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Principal, se le tiene que poner una guarda al pastel, así, un cinturón. Este cinturón que va a lograr que la humedad, la leche, el líquido se quede aquí, concentrado en el pan, no que venga aquí en la base. Por cierto, también a su jarabe tres leches, muchas veces existe el pastel envinado. Es el tres leches y le agregan algún tipo de licor, o un licor de almendras, un licor de avellana, eso también se puede, por si alguien gusta. Miren, vamos a comenzar haciendo nuestro cinturón. Este cinturón que va a hacer que la humedad no se salga, ¿sale? Entonces vamos a comenzar ahora sí humectar. ¿Qué tanto humectar? Con la manera que nosotros les enseñamos en hacerlo en una base giratoria o en otra cosa que no sea donde ya lo van a presentar, lo que les va a dar es oportunidad de saber si de verdad ya está húmedo. Miren, por ejemplo, vamos a comenzar. Yo utilizo estas tacitas medidoras porque ya es más o menos nuestra medida, pero vamos a empezar agregando el líquido como de una manera en lo que cabe suave, pero también, miren, por ejemplo, si está este huequito, siempre tápenlo, porque por ahí luego se sale el jarabe. Entonces vamos a comenzar agregando una tacita de estas. La mía es de 1/4, pero por ejemplo, si ustedes siempre agarren como sus trastecitos de que ya sé que es esta medida, eso siempre les va a funcionar. Por ejemplo, no tienen que ser a fuerza una taza medidora. Entonces vamos a agregar este líquido, pero de inmediato no hay que agregar el que sigue si todavía no tenemos como bien nuestra base de cuánto líquido agregar. ¿Por qué? Porque este bizcocho es un tanto engañoso. Pueden agregar ahorita toda esta taza medidora y van a decir, no, es que no le absorbe. Y pasan 2 minutos y todo se empieza a salir. Entonces, agreguen uno, den como su tiempecito de que lo absorba, y siempre, como lo van a armar en otra base, se van dando cuenta, lo toco y creo que aquí ya tiene y aquí no. Entonces, ¿sabes qué? Voy a agregar otro poquito. Esa es como la manera, bueno, más bien es la manera que nosotros ocupamos para poder agregar la humedad y el líquido que requiere el bizcocho. Nosotros ya por un poquito nuestra experiencia decimos, ¿sabes qué? Aquí ya es el líquido suficiente, y eso quiere decir que esta capa ya tiene el líquido que va a hacer. ¿Me pasas la mermelada? Bien, para rellenar, ¿cómo rellenamos nuestro pastel? Al tener este cinturón que nosotros le pusimos, es como la maravilla este cinturón, porque repito lo que dije hace un rato, la humedad se quedó aquí y no le calculamos mal y ya regué todo. Eso es como lo primero. En segundo, el rellenado. Para rellenar, lo que van a hacer es que también va a ser como su límite. Para las personas que, yo comento mucho a las personas que venden, pues porque nosotros nos dedicamos a eso, pero así van a lograr tener un estándar de, ¿sabes qué? Yo no puedo pasar de esto de rellenado, porque si no va a ser mucho. Menos. El punto es que, por ejemplo, si ustedes dicen, yo quiero rellenar mi pastel, ya sea de fruta natural,
es muy muy rico el pastel tres leches con fruta natural. Hay que ser bien cuidadosos con lo que ocupamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo lo hice de fruta natural. Pero la fruta natural, recuerden que, por ejemplo, en dado caso de fresas, las fresas se oxidan. No sé, de moras, todos estos tipos de berries que son las que se ocupan para los pasteles, recuerden que se oxida. Entonces eso le reduce tiempo de vida a tu pastel. Yo recomiendo muchísimo utilizar las mermeladas para rellenos. ¿Por qué? Porque una mermelada, si ustedes la utilizan, va a hacer que tenga el sabor y a lo mejor la fruta se la pueden poner arriba. Pero eso va a hacer que digas, ah, pues mi relleno está bien porque es de mermelada, no se está oxidando, no nada, y la fruta se la voy a poner arriba y la estoy viendo. ¿Por qué? Porque si nosotros rellenamos y decimos, chin, ¿sabes qué? Se entrega hasta pasado mañana, pero por cuestiones de tiempos ya lo elaboré. Si se llega a oxidar adentro, no hay cómo verlo, ¿sale? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Nosotros en la pastelería usamos mermeladas. Con esto hacemos una mousse para que vaya de relleno. Es muy rico. ¿Puedes enjuagarlo? Es muy rico y va a tener un sabor muchísimo mejor. Entonces, siempre tener nuestra medida. Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestras mañas, nuestros estándares, porque pues hacemos seguido, pero por ejemplo uno de estos, por lo regular, es para un rellenado. Y que vamos a agregar mermelada. Las mermeladas hay muchas, pero hay que saber cuál comprar, porque para los pasteles, si ustedes compran como las normalitas que venden en el súper de marcas conocidas de mayonesa o así, esas mermeladas no son horneables, entonces no son tan estables y sacan un poquito el líquido. Y miren, vamos a mezclar aquí la mermelada con la crema para batir, la misma que estamos utilizando para decorar. Esa es la gran ventaja, que este tipo de pasteles, los mismos ingredientes se utilizan para muchas cosas. Miren, como la mermelada tiene pectina, eso hace que la crema para batir de inmediato se haga como una esponjita. Es una mousse, literal. Y agregamos todo. Agregamos todo y ahora lo vamos a untar para que se rellene todo por completo. En este momento, quien diga yo la quiero hacer de fresa con nuez, de esto, lo pueden hacer, o incluso si requieren, o sea, yo no doy mucho la recomendación de fruta en el centro, la verdad, a menos de que midas bien tus tiempos y digas, ¿sabes qué? Lo voy a ocupar para este día, lo estoy haciendo ahorita, fresco y todo, está perfecto. Aquí este momento es donde agregarían crema, agregan la fruta, las nueces, las almendras, pistache, piñón, ese es el momento. Y ya de aquí, recuerden que siempre se tiene que quedar bien untado y terminando. Ese es su relleno de su pastel. Si se dan cuenta, porque ya tenemos un poquito la medida, no está empezando a salir el líquido. Está húmedo, pero no está saliendo el líquido, o sea, está húmedo. Eso es lo que deben de buscar. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un pastel que tal vez dicen, es que yo lo quiero extra lechoso, recuerden, algo extra lechoso no tiene estabilidad. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si ya van ustedes como de, ¿sabes que no tiene que ser un súper decorado? No, lo quiero básico para disfrutarlo, para comérmelo yo. Está bien, se puede agregar la leche que ustedes quieran. Pero si necesitan como tal un decorado, aguas con qué tanto de líquido se le agregue, porque por lo regular esos son los que más colapsan. Vamos a poner el siguiente pan, bien importante. Lo que quedaba arriba, ahora queda abajo. ¿Por qué? Porque esta es la parte que absorbe, donde está la miga. Y vamos a cerrar aquí. Nuevamente. Cerramos. Con esto lo que hacemos es que otra vez, si hay líquido que quisiera salir porque todavía no le calculo bien y agrego mucha más leche, aquí ya no va a salir, ya le pusimos un cinturoncito, por decirlo así, y va otra vez. Este pastel no quiere decir que va a llevar relleno otra vez aquí,
No, pero vuelve a repetirse lo de abajo. Para agregar más líquido tiene que tener otra vez un cinturoncito. Y, por ejemplo, los que yo a veces le calculo y por ejemplo, si yo sé que un bizcocho lo dejé más delgado que el otro, por lógica no van a llevar el mismo líquido, el más delgado va a llevar menos. En este caso yo sentí que el de arriba quedó como con su pancita porque la ocupamos, no se la quitamos, entonces ¿sabes qué? Ese lleva mucho más líquido que el de abajo, pero ya es cuestión de saber y irlo practicando. Bien, aquí agregamos más líquido y para mí ya este está perfecto para que lo comencemos a decorar. Una vez que nuestro bizcocho, este es como el ensamblaje básico, ¿para qué? Para un pastel con un solo relleno. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quería ese mismo bizcocho pero con 2 rellenos, lo parto en 3 pedazos. Yo opino no más de 3, ¿por qué? Porque quedarían discos de bizcocho muy delgaditos, entonces eso haría que la humedad se repartiera en muchos. Entonces, preferiblemente yo recomiendo un solo relleno o 2 rellenos, ¿va? Y como es un relleno estable porque es una mousse, entonces este bizcocho está este pastel para decorar está muy bien, está muy firme. Vamos a comenzar. Lo que nos va a servir, todos estos cinturoncitos que pusimos, es para hacer la famosa capa recoge migas. ¿Qué es esa capa? Si yo comienzo y digo, mi pastel va a ser rosa, de una vez ya le pongo todo lo rosa, lo que vamos a lograr es que todos esos polvitos que andan por ahí van a pegarse en lo de que tiene color, en la decoración final, y no. Entonces, comenzamos siempre, ya sea un pastel de este estilo o un pastel más elaborado, con la capa recoge migas. ¿Qué es eso? Ocupar estos restos de crema para que se peguen todas esas miguitas. Miren, por ejemplo, aquí había un poquito de relleno afuera, lo utilizamos ya que se pegue. Por ejemplo, aquí abajo todavía tiene un poquito. Y si se dan cuenta, esta capa es súper ligera, súper ligera. O sea, es una capa que solo se va a ocupar no para hacer más grueso el pastel, que se vea más grandote, no. Simplemente es para que todos esos polvitos que quedaban del pan, las miguitas, se queden ahí guardadas y cuando venga la siguiente capa, que es la capa de decoración, ya no se pase ninguno. La misma crema que estamos utilizando, recuerden que yo les dije, no debe ser súper montada porque si no se les va a cuartear su pastel o se va a ver reseco. Entonces, así como está, esta está perfecta y agregamos. Y igual ya con el tiempo uno se hace cuál es tu medida. Entonces esta es mi medida más o menos para comenzar a cubrir y vamos a empezar siempre de arriba y posteriormente las orillas. En este caso es en este tipo de pastel. Por ejemplo, si es un pastel de buttercream, yo recomiendo primero orillas y luego la tapita, pero en este pastel como vamos a dejarlo derechito, pero no es como la opción principal buscar unos bordes perfectos, simplemente con esto está súper bien. Entonces vamos a comenzar untando. Esta es la técnica que yo más les recomiendo. Cuando tienen la bolita, primero así, y cuando ya, así. Si ustedes utilizan ya sea una espátula codada, una espátula recta, que son las que más se utilizan para decorar pasteles, les da mucha función de que logren que su pastel quede derecho. No hay por qué quedar chueco, ¿va? Entonces vamos a girar. Esa es la opción de este plato giratorio. Y si se dan cuenta, como que ya se empieza a notar una forma de pastel. Recuerden que en esto hay que tener mucha paciencia. El
el que diga que esto queda súper rápido, o sea, es cuestión de mucha práctica, porque pues a lo mejor ustedes me ven y dicen, ay, es que lo gira muy rápido, o ya mueve muy rápido la espátula, pero pues ya hay a lo mejor muchos pasteles detrás de eso. Pero si ustedes comienzan, siempre, o sea, vayan tratando de perfeccionar. Si ayer nos quedó un poquito derechito, un poquito chuequito, mañana mucho mejor, y así, siempre. Se dan cuenta, ya tiene un poco de crema, entonces lo que vamos a ir agregando es menos. Y aquí es bien importante, no vamos a exprimir, a oprimir hacia el centro, no. Ya sea que lo ocupen así, o que lo ocupen así, yo me acomodo más así. Pero, si se dan cuenta, solo como que medio embarras lo que es, porque como la crema, o sea, para hacer pasteles de leche es muy suavecita, entonces lo que vas a hacer es que si tú estás ahí como muy fuerte, lo vas a exprimir un poquito, y siempre se va a estar asomando el pan. Y pues, o sea, no es que sea lo peor que se asome el pan, pero pues tampoco es la finalidad. O sea, si estamos buscando una decoración bonita, pues que no se note tanto. Ahí ustedes ya pueden ver una forma de un pastel por ahí, un pastel bonito que se esconde abajo, ya casi está. Pero ¿qué vamos a hacer? Para mí esto tiene excedentes de crema. Vamos a apoyarnos, ya sea de la misma espátula con la que lo estaban haciendo, y darle un poquito más hasta que se logre ver un poco más derechito, o si apenas es su primer pastel, sus primeros experimentos, apóyense mucho de un peinalizador. Este tipo de herramientas son muy económicas, y lo que va a hacer es que les va a dar como un acabado un poquito más profesional y de una manera rápida. Estas hay en muchas formas, figuras, o sea, piquitos, onditas, hay muchas. Y lo que les va a hacer es que a lo mejor si todavía no saben dullar bien, o no sé, no les quedan tan derechos tan rápido, todo, compone todo. Aquí mi pastel pues está en lo que cabe un poco derecho, porque a lo mejor pues ya lo hacemos más seguido, pero en dado caso de que estuviera muy chueco, también con La única cosa es que traten de que la crema quede pareja, no muchísima crema aquí y poquita acá, o sea, traten de ir midiendo eso. Y vamos a comenzar con el peinalizador, los piquitos que gusten ocupar, y siempre, si ustedes están paraditos así, o sea, si me están viendo de perfil, así. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, grave, no, o sea, así no se hace. ¿Por qué? Porque no tienen un control, o sea, alguien en esta posición no está cómodo. Entonces, si yo estoy aquí, yo estoy viendo la raspa, y que en dado caso de que ustedes tengan la base, ¿qué se mueve? Se mueve la base, yo no me muevo. Entonces, comenzando, para que, a ver si se ve un poquito, ¿ahí se ve bien? Entonces, comenzando, ponemos el peinalizador y giramos base. Giramos base, y si se dan cuenta, yo nunca la despegué, o sea, el peinalizador yo no lo despegué para nada. ¿Por qué? Porque la que se mueve era la base. Si ustedes empiezan como, por ejemplo, les voy a poner como un ejemplo, para que me entiendan. Por ejemplo, lo que hace el peinalizador es que se den cuenta dónde les falta crema. Si se dan cuenta, aquí quedó bien lisito, y aquí no. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahí no tenía la misma cantidad de crema. Entonces le completamos. Y otra vez le vamos a volver a pasar el peinalizador. Y lo mismo. ¿Ya vieron? Y una vez que esté esto, con nuestra espátula, vamos a quitar todos estos poquitos de abajo. Es bien importante siempre mantener su base limpia. Si se dan cuenta, no está aquí como un desastre en toda la base embarrada, no, o sea, esto siempre hay que mantener la base limpia, porque al ustedes trabajar en limpio van a hacer que todo fluya mejor. Entonces, con esta la ponemos un poquito inclinada y le vamos a quitar todos estos poquitos. Todos estos. Entonces, a la hora de que ustedes lo despeguen, no va a llevar de más, no va a llevar de menos. Y bien, ya sea lo de arriba. La ventaja, súper ventaja de verdad para los que están haciendo sus experimentos con pasteles, la ventaja de esto es que te da rayitas,
Entonces, si tú dices, yo quiero que quede derechito, o sea, bien, bien derechito arriba, pues te vas guiando de las rayitas. Por eso les digo que si van a empezar a hacer pasteles en su casita o eso, es súper herramienta Unos no la valoran, pero es muy buena herramienta. Y para los de arriba van a lograr que les quede más rápido. Ya sea que hagan esto, quitándola, yo la verdad lo ocupo esta misma. Como es más chiquita, como que a veces uno se moldea sus herramientas. Por ejemplo, de estas espátulas hay unas gigantes, pero pues a lo mejor yo que soy chiquita me queda muy grande. Entonces ustedes traten de ocupar todo el material con el que se acomoden. Una vez que ya tenemos esto, las rayitas nos van a apoyar a que le quitemos los excedentes, porque aquí arriba tiene excedentes, y quede derecho. Por ejemplo, nos vamos guiando. Y si bueno, en este caso, porque no requiero que mi pastel esté firme, lisito arriba, bonito, pero quitándole con esta, pues ya queda súper bien. Y ya quedó. Ahí nuestro pastel ya está forrado, listo para que terminen de decorar. En cuestión de decoraciones, hay muchas, hay miles, pero una recomendación que yo les puedo dar es que un pastel tres leches no es estable. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo ya hice mi pastel tres leches, pero quiero que lleve un super muñeco de fondant gigante arriba, yo no lo recomiendo mucho, a menos de que literal ya vayan a soplar la velita y le pongas el muñeco y se lo quites. Porque a veces creemos que un pastel tres leches, por lo rico que es, podemos decorarlo como sea. Y no es así, porque el tres leches tiene humedad, y para muchos pasteles decorados el que tenga mucha humedad no favorece. Por ejemplo, si ustedes pintaran este de un rojo, no sé, va a ser de Spider-Man, lo quiero rojo, y tiene mucha leche y se está escurriendo, hay colorante y el color va a salir, o sea, se puede despintar un poquito la crema y se va a notar en la charola. Entonces eso, pues de ahí ya está un poquito mal. Si ustedes quieren, no sé, que lleve otra cosa muy pesada arriba, pues es un pastel que es para absorber, que es para que esté húmedo, no para que pese, para que cargue mucho. Entonces recuerden, los pasteles tres leches sí pueden ir decorados de rosa, de verde, de todos, y llevar, no sé, banderitas, cake toppers, frutas, sí. Pero ya si quieren decoraciones muy cargadas, la verdad no se los recomiendo, porque esa no es su función. Si es dado el caso, ¿sabes qué? Mejor utiliza bizcochos 3/4, que son unos bizcochos un poquito más pesados, a base de mantequilla, que aguantan un poco más. Para nosotros manejamos los tres leches decorados en línea, que son más bien de vitrina, que son para vender, o sea que lo que lleva adentro se tiene que ver afuera. ¿Por qué? Porque así los vendes más fácil. Lo rellenas de fresa y arriba tiene fresa, eso quiere decir que es de fresa. Entonces esa sería como la decoración básica que yo les daría. Si se dan cuenta, nosotros lo decoramos en base. Yo lo decoré aquí ahorita en la base, porque les comenté eso de que si ustedes lo hubieran decorado aquí, iban a ir topando con estas rayitas, y todas estas rayitas derechitas que se lograron ahorita no se hubieran logrado muy bien aquí. Esa es la función de decorarlo sobre la base, la base giratoria directo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despegar nuestro pastel. No tengan miedo, esta es la parte como más crítica para muchos, pero es un pastel, que ahorita no tiene mucha humedad, se puede pasar bien. Esto les va a dar un plus en sus pasteles, ya sea que los vendan, que los hagan, que en casa, les va a dar un plus. ¿Por qué? Porque se va a ver un bizcocho, un pastel muy bien acabado. Y eso es lo importante. Acuérdense que la comida, a pesar de que digamos está rica, sí, pero todo primero por la mirada, por los ojos. Entonces, si vemos un pastel bonito, todavía no lo hemos probado, pero de seguro que va a estar rico. O eso es lo que nos dice la vista. Entonces recuerden, siempre los pasteles tres leches no se deben de ver chuecos, feitos, que se están cayendo, no, siempre, siempre con estética. Entonces despegamos y lo vamos a pasar a su casa. Si se dan cuenta, fue súper fácil, súper rápido. Aquí se ve que el bizcocho ya está húmedo hasta abajo, que era lo que queríamos lograr.
Y ese bizcocho ahorita ya está listo para que le hagan lo que ustedes quieran, la decoración que necesiten, ya está. Tenemos una base limpia que es muy importante. Cuando lo decoramos aquí, esta base hubiera quedado sucia, o sea, manchada de crema, de leche, sí se hubiera armado ahí. Pero como lo vamos a presentar o a vender, en el caso que ustedes tengan, si lo hubiéramos hecho así, la verdad pues se vería feíto y ahí tenemos que estar con el trapo limpiando. Y eso no, o sea, piensen que en todo tienen que optimizar, en costos, en tiempo, en presentación, todo es importante en un pastel, todo. Ahora para decorar, con duyas, las que ustedes gusten. Yo les voy a enseñar ahorita un dullado que es como de los primeros, los básicos, para que ustedes vayan agarrando como esa habilidad en mano. La verdad no es como que ya ahorita ya saben dullar, porque pues a veces uno estamos como muy tiesos, todo, pero es muy importante que ustedes practiquen, que busquen, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo alguna vez lo que hice, ¿sabes qué? Monta crema y solo ponte en una charola a dullar. Eso les ayuda mucho, para aligerar su mano y decir, ya le calculo qué tanto oprimir la manga, qué tanto va a salir. Yo en este caso voy a utilizar una duya de estrella abierta. Para mí se ve mucho mejor el dullado, les deja por ejemplo, esta es gruesa. A veces muchos están peleados con las duyas muy gruesas, no, es que va a quedar una guarda muy grandota, pero si no oprimen mucho y todo, se ven muy bonitas. Entonces siempre manga con su duya para comenzar a dullar. Van a empezar por su crema. No mucha, si a lo mejor todavía no tenemos como la habilidad. Por ejemplo, esta es una manga longa mediana, yo creo. Si ustedes comienzan llenando esta mangota todo lo que da, o sea, es una cosa gigante. Comenzamos poco a poco, siempre. Yo con esta me siento cómoda porque digo, aquí puedo oprimir, mi mano pues es un poco chiquita, está perfecto. Y siempre ver, sale, ya. Entonces, lo que van a hacer es comenzar a dullar la parte de arriba. Yo comienzo siempre con eso. Puede haber muchos dullados, yo les voy a enseñar como el más básico para que vayan tratando de aligerar un poquito la presión en sus manos. Y así. Cuando vaya pasando el tiempo, a veces les va a quedar o más gruesa o más delgada. Ahorita que dé la vuelta, fíjense cómo no queda totalmente a la orilla. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque si lo dejan totalmente a la orilla y a lo mejor van a transportar el pastel, no sé, puede hacer mucho calor, se puede mover o un mal movimiento, lo que sea, y como va a estar súper a la orilla, pues tiene como el margen a caerse. Pero si la dejan un poquitito adentro, ya van a hacer que no corra riesgos. También cuando tienen la crema muy montada se llega a hacer un poquito difícil el dullado porque pues la crema está más sólida. Entonces si está más durita, lo que va a hacer es que no salga bonito. Miren, ahí está un dullado como básico, que ese todos lo pueden hacer. Yo sé que sí pueden. Es cuestión de que a lo mejor les van a quedar unas más larguitas, unas más anchitas, pero en lo que cabe es como rápido. Por ejemplo, también hay unos que es como un trenzado, no sé, del centro, de afuera hacia el centro, haciendo un volcancito, o sea, hay muchas formas. Pero ya una vez que dominen que es como tanto en diseño de orillas, de guarda y todo, una vez que dominen ya. ¿Me pueden preparar esa medida con un poquitita agua? Bien. Miren, si se dan cuenta, yo no lleno mucho la manga, o sea, a pesar de que a lo mejor podría decir, puedo controlar un poquito más la manga porque pues ya hemos hecho un poquito más de pasteles, pero no, o sea, realmente siempre hay que buscar la comodidad, siempre. Entonces, para
Yo soy diestra, comenzamos así. Es prácticamente lo mismo que hicieron arriba, pero en vez de usar la silla vertical, lo utilizan un poquitito inclinada. Es exactamente lo mismo. Bien importante que cuando ustedes pasen su pastel a su base, esté bien centrado, porque si no, cuando ustedes pongan su domo, de un lado va a quedar bien afuera la crema y de otro lado más adentro, entonces cuiden bien eso. Ahorita ya tenemos nuestras guardas tanto arriba como abajo. Esta de aquí abajo no crean que solo es meramente decorativa, no, también ayuda a que si se pasó de leche no se salga. O sea, en lo que cabe si hay cierta presión hacia abajo para que no se salga. Pero también cuando es cuestión de venta, aparte de aportar estéticamente, también aporta a que se vea, ¿no? Se vea un pastel más grande. Esto les va a ayudar a que, o sea, si ustedes lo venden sin guarda, se ve un pastel más chico, y si lo venden con guarda, se ve un pastel más grande. Y eso, pues, a los que vendemos, pues, nos funciona. Bien, ahora vamos a continuar con la decoración. Yo les comenté que yo sí recomiendo que arriba lleve fruta, también se puede decorar con mermeladas también, pero eso ya es cuestión de para qué lo van a ocupar. Por ejemplo, nosotros en este caso, que estos son nuestros estilos de pasteles de vitrina, o sea, los que vendemos normalitos, ya sea que arriba les pongamos mermelada o fruta, pero si ustedes lo requieren para una fiesta, para otro tipo de cosas, ahí ya pueden ocupar que los cake topper, o a lo mejor una figura, un dibujo en fondant pero plasmado, impresión comestible también va. Pero recuerden mucho, cuando nosotros hacemos un pastel 3 leches, este pastel tiene que entrar a refri, sí o sí. O sea, no es como que ahorita digo, ya lo hice y tengan, ya está listo para la fiesta, vamos a comérnoslos. Sí se puede, pero no va a tener ese potencial de sabor que podría tener un 3 leches refrigerado. ¿Por qué? Porque primero se enfría, el jarabe de 3 leches que tiene adentro va a estar frío y sabe deliciosamente rico cuando está frío. Otra, la crema igual fría sabe mejor que esté así a temperatura ambiente. Entonces, si ustedes van a decorarlo y todo, si me ponen, por ejemplo, un dibujo de fondant plasmado, como ustedes saben, o si no se los comento, el fondant no se lleva bien con el frío, o al menos no con la humedad, y hay muchos refres que tienen humedad y hacen que suden los pasteles. Entonces, si yo ya lo decoré, le pongo mi dibujito de fondant y lo llevo a refri y lo saco, después el fondant empieza a sudar de inmediato. Si yo le pongo mi impresión comestible y lo meto al refri, es una oblea también. Entonces siempre hay que saber para qué lo queremos, por qué lo vamos a decorar así y si es funcional. Recuerden mucho que, por ejemplo, si la gente que nos está viendo los vende, no podemos aplicar de conmigo se ve bonito, ya si llegó mal es otra cosa. No, o sea, siempre buscar que a la última persona que le va a llegar, ya sea cliente, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, que les vamos a convidar un pastelito, lo que sea, llegue de la mejor manera posible, ¿va? Aquí yo tengo poquita mermelada y vamos a hacer un truquito de pastelería, que es, ustedes han visto los pasteles que llevan como un espejito de arriba de como rojito, ya sea de mermelada o de mermelada, de fresa, de durazno, lo que sea. No crean que es agregarle la mermelada normal, o sea, no. ¿Por qué? Porque esta es muy espesa, esta espesa, o sea, está durita. Y si yo se la llevo a embarrar así a la crema, me voy a llevar todo lo bonito que ya le acabo de hacer. Entonces estas se aligeran con agua. Estas mermeladas se llaman mermeladas horneables. Entonces son un poquitito versátiles y se pueden usar para muchas cosas. Y miren, yo la voy a aligerar con agua
Y esto es lo que va a llevar arriba nuestro pastel independientemente de la fruta. Por ejemplo, aquí todavía no está bien para poner arriba, porque tiene que quedar literal líquida, como una agüita pintadita, pero o sea, no tan líquida. Vamos a mover. Pero siempre recuerden, mermeladas horneables. Si ustedes hacen esto con una un poquito casera, no va a salir muy bien. Esas ya vienen más líquidas. Mucho más líquidas. Entonces no. Porque ustedes dirán, le estás agregando agua, pero se vuelve a espesar. Es porque las mermeladas tienen pectina, entonces es así que comprima todo. Lo mismo que pasó con la mousse. O sea, la crema estaba ligera y le agregas la mermelada y se pone un poquito durita. Entonces, eso no estamos buscando. Si se dan cuenta, ya está quedando un poquito más líquida. Otro poquito. Esto no se hizo antes de la guarda porque si no hubiera escurrido. Puede ser que hay diseños así, no sé si han visto pasteles que les está escurriendo como la mermelada. Entonces esta hubiera tenido que ir antes de la guarda, la mermelada. Pero como ahorita la queremos que quede en el centro, pues así está. Así ya está perfecta para agregar. La vamos a agregar. Esta guardita que les comenté también tiene una función. En este caso de este diseño, es esa, para guardar toda esta mermelada y que no se vaya a regar. Pero esta parte es bien importante que no opriman, porque si no se van a llevar la crema y van a mezclar la mermelada con la crema, y es algo que no buscamos. Simplemente es como aportar un saborcito arriba en dado caso de que no quieran meterle fruta, o por ejemplo los que no sabían este truco, ahora ya se lo saben. Y listo, ahí ya tiene la mermelada y vamos a agregar fruta. Por ejemplo, nosotros vamos a agregar fresa en cuartos. Recuerden que la fresa, si la van a agregar, a poner en su pastel, siempre bien lavada, desinfectada. Y al final, creo que ya no traje, pero recuerden que al final se tiene que barnizar para que no se empiece a oxidar. Estas se barnizan con un brillito que se llama para pan o para fruta, literal así se llama, y lo pueden encontrar en cualquier tienda de materias primas. Esto les va a ayudar a que a lo mejor dicen, no pasaron hoy por el pastel o no nos los comimos hoy, se lo van a llevar esta mañana o se come esta mañana. Nos va a ayudar a que el pastel y más bien la fruta que está arriba se vea todavía fresca y no se vea así como muy ya viejita o que se empezó a poner arrugadita. Eso no, ¿va? Entonces, temas de conservación. El pastel aquí ya está perfecto. Yo les recomiendo, si se ocupa no sé si ya lo van a ocupar, lo más en el refri que pueda estar. Entre más tiempo en el refri está mejor. Si es cuestión de que va a ser para un cumpleaños que lo hicieron o algo así, háganlo un día antes y que esté en el refri. Si se tiene que hacer por pedido o entrega, también un día antes. Y este tipo de pasteles, cuando tienen la mousse por dentro, a lo mejor que no le pongan las frutas, puede aguantar hasta 4 días en el refri o más, sin que cambie ninguna de sus propiedades de la crema, del pastel, de la leche, ni nada. Va a estar súper bien. Es bien importante que los 3 leches se conserven siempre en domos, o sea, que vayan tapados, que vayan con este tipo de trastecitos. ¿Por qué? Porque si nosotros los ponemos así en el refri, o sea, ya lo guardé en el refri y lo dejamos mucho tiempo, la crema se reseca. ¿Por qué? Porque no está guardando su humedad, se va a resecar. Otra, por ejemplo, si no está en el refri tapado, la fruta igual se puede empezar a oxidar. Entonces siempre lo mejor es tapadito para que todo el líquido se quede adentro. Por ejemplo, se nota cuando está sudando un pastel, pero se ve como el domo está sudando, pero o sea, es un líquido de ellos mismos, ¿va? Al menos que lo que tiene afuera, eso sí ya es del refri.
Y esta sería la clase de el pastel famoso 3 leches. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, no las pueden dejar. Nos pueden dejar las preguntas. Este pastel rinde para 8 a 10 personas. Espero les haya gustado mucho la clase. Recuerden que esta es la base A. Todo cuando es de pastelería, de repostería, nunca nos casemos con una receta, porque todas pueden cambiar. Lo que les comentaba, el bizcocho puede ser de vainilla, que les enseñé, pero lo pueden hacer de piñón, de oreo, de, no sé, muchos sabores. También en rellenos, lo mismo. Los enseño ahorita con una mermelada, pero pueden meterle frutas oleaginosas como, no sé, nuez, almendra, piñones, pistaches también. Y decoraciones, lo mismo. Pueden agregar la variedad de frutas que ustedes gusten, que sean duraznos en almíbar, kiwi, uvas, que son las que más, y todas las berries, que son las que se ocupan para decorar. O si ya requieren para un pastel festivo, por ejemplo, si esto es de bodas, algo más elegante, puede llevar flores arriba. Solo recuerden que siempre forrar las colitas de las flores, pero pueden llevarlo, no sé, cake toppers, un arreglo de globos. O sea, esto es literal el nada de todo el universo de la pastelería. Es muy amplio, pero siempre recuerden que es cuestión de prepararse más. Espero les haya gustado mucho la clase. Los invitamos a que visiten la página de Unilevi. Están abiertas las inscripciones y pueden aprender mucho de todo esto. Yo fui egresada de la universidad y pues es bonito regresar a dar cursos, algo que yo pensé que no daría, pero, o sea, es bien importante que se preparen. La universidad da muchas herramientas, no solo en gastronomía, sino en todas las carreras para que puedan estudiar. Y les agradezco mucho el que nos hayan acompañado hoy. Esperamos tener muchas más clases aquí con la universidad. También en los comentarios pueden ponernos clases de que quieren ver, cursos, no sé, pueden ponernos ahí. Y créanme que va a llegar a nosotros y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible porque les demos esos talleres. Espero les haya gustado y les agradezco mucho su visita. Gracias.